En el Evangelio según San Juan, donde nos habla acerca de cómo Jesús iba a enviar el Espíritu de verdad, para que nos guiara a toda verdad. Y por supuesto que cuando hablamos del Espíritu de verdad, estamos hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo. San Juan capítulo 16, del versículo 4 al 16. Sobre este pasaje va a estar basado la exposición de esta tarde. Y esto, hermanos, porque hace 8 días nuestro hermano Eddie, el anciano de la iglesia Cristo Vive, habló acerca de la resurrección, las evidencias de la resurrección de Jesús. Y sabemos por la Escritura que el Señor Jesús, después de haber resucitado, estuvo con sus discípulos 40 días. Y después de 40 días, Él ascendió a los cielos. Y después de esos 40 días, Él envió al Espíritu Santo el día de Pentecostés. Él derramó su Espíritu Santo sobre sus discípulos. Y ese fue, vamos a decirlo así, el inicio de la obra del Espíritu Santo en su iglesia. Confirmando lo que Jesús había hecho, primero levantándolo de entre los muertos, dándonos la certeza también a los que hemos creído en Cristo de que así como el Espíritu levantó a Cristo de entre los muertos, un día también ese mismo Espíritu nos levantará a nosotros. Y ya ese Espíritu está en nosotros, porque ya ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos, allá en el capítulo 8, dice que si el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, entonces ese mismo Espíritu, dice, levantará nuestros cuerpos mortales. Ya está en nosotros esa semilla, ese poder de la resurrección que ha sido establecido en nosotros por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de vida, por el Espíritu de Cristo. Y es de ese Espíritu que hoy vamos a hablar. Y tenemos que empezar diciendo que, bueno, vamos a leer primero Juan 16, del versículo, pues voy a leer desde el 1 hasta el versículo 15 de San Juan 16, porque siempre es bueno tomar en cuenta el contexto. Y cuando hablamos de contexto, hablamos de los pasajes o versículos o capítulos anteriores al pasaje que se va a estudiar, y también de los versículos o capítulos posteriores al pasaje que se va a estudiar o analizar. En este caso, le voy a dar lectura del versículo 1 al 15 del Evangelio de San Juan, o como aparece en nuestras Biblias, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Me gusta así como lo presenta la Biblia, ¿verdad? Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. O sea, según el testimonio de Juan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Juan 16 de la siguiente manera. Es nuestro Señor Jesucristo quien está hablándole aquí a sus discípulos y les dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya,
porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. El Espíritu que Jesús está haciendo referencia aquí es el Espíritu del Padre y es también su Espíritu, porque el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Es ese mismo Espíritu que se movía allá en Génesis capítulo 1 sobre la faz de las aguas, allá en medio de aquel caos. El Espíritu de Dios se estaba moviendo, estaba trayendo orden. Dios estaba trayendo orden en la creación y sigue haciéndolo actualmente. Si no fuera por el Espíritu Santo, hermanos, este mundo estaría peor de lo que está ahora. Pero Dios envió su Espíritu también como un freno para la maldad, como un freno para el pecado. Así de que debemos darle gracias a Dios porque ha enviado su Espíritu no solamente a nuestros corazones, sino también ha enviado su Espíritu al mundo para que de esa manera Dios siga teniendo control sobre el mundo, sobre la maldad y aún sobre el maligno. El maligno mismo no es un ser libre que hace lo que él quiere, sino de alguna manera tiene que sujetarse a la voluntad de Dios, a la autoridad de Cristo. Y aquí el Señor Jesús está diciéndole a sus discípulos que el Espíritu Santo, que el Espíritu de verdad vendrá en lugar de Él. Dice el versículo 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Así es que la venida del Espíritu Santo, el envío del Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa que Jesús había hecho a sus discípulos ahí en Juan 14, versículo 18, cuando les dijo: no os dejaré huérfanos. Cuando Él habló de su muerte, cuando Él habló de su partida, le dijo a sus discípulos: no los voy a dejar huérfanos. Me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros. ¿Y cómo es que iba a venir a ellos? Por medio de su Espíritu Santo. También la venida del Espíritu Santo será la evidencia de que Jesús ha sido restituido a su gloria original. Ahí en el versículo 5 de Juan 16 dice: pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Había llegado el momento en que Jesús tenía que volver a su Padre. Tenía que volver al lugar que Él había dejado antes de encarnarse, antes de ser engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y eso indica entonces que Jesús no comenzó a existir cuando fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María Virgen, sino Él ya existía desde antes. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde la eternidad. Él ya existía con el Padre. Y estaba a la diestra del Padre, o sea, al nivel del Padre. Por eso ahí más adelante en Juan 17, cuando Él ora al Padre, le dice, voy a leer incluso en Juan 17, los primeros versículos, dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti,
como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí está diciendo el Señor Jesús, ha llegado la hora en que tú me has de glorificar. Y más adelante dice, con la gloria que tuve contigo, así le dice Jesús a su Padre, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que cuando hablamos de que Él iba a enviar al Espíritu Santo, Él lo iba a hacer desde la posición de autoridad que tenía antes de venir a este mundo. Y esa posición de autoridad estaba a la diestra del Padre, compartiendo entonces la misma autoridad, la misma gloria que el Padre. Por eso al final de donde leímos, el versículo 15 de Juan 16 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, Jesucristo comparte con el Padre el poder, la gloria, la autoridad. Y por eso dice que tomará de lo mío, porque todo lo que tiene el Padre es mío también. Y tomará de lo mío el Espíritu, de verdad, el Espíritu Santo, y os lo hará saber. Así es que aquí no hay ningún problema, ninguna contradicción. Cuando glorificamos al Hijo, estamos glorificando ¿qué? Al Padre que lo envió. Amén. Y el Padre no se pone celoso porque su iglesia glorifica al Hijo. Al contrario, el Padre le dice a los ángeles, glorifíquenle, todos los ángeles. Así, hermanos, es como Dios manifiesta esa unidad que hay en Él, esa conformidad que hay en Él. De tal manera que el mismo Padre quiere que glorifiquemos a su Hijo, para que al glorificar a su Hijo, le glorifiquemos a Él. Pero por otro lado también, si rechazamos al Hijo, si alguien rechaza al Hijo, está rechazando al Padre que lo envió. Entonces, es importante que entendamos esto que la Escritura nos ha revelado acerca de la relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. De tal manera que el Padre es glorificado en el Hijo y el Espíritu Santo glorifica al Hijo. De tal manera que el Dios Trino, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, reciben honra y gloria que se merecen. Por eso dice, ahora voy al que me envió. Dice, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Al contrario, dice, ustedes se pusieron tristes. Deberían de haberse gozado sus discípulos. Lo que pasa es que ellos estaban contentos con que Jesús estuviera con ellos. A veces somos egoístas, hermanos. Solamente pensamos en lo que nos gusta a nosotros, en lo que nos conviene a nosotros, y no pensamos en lo que, en este caso, lo que le convenía a Cristo, lo que era mejor para Cristo. Y en este caso lo que era mejor para Cristo era estar allá con su Padre. Sí, Él también disfrutaba estar con sus discípulos. Sí, Él también amaba a sus discípulos. Él también quería seguir con sus discípulos, pero la voluntad de su Padre era que el Hijo volviera a Él. Y Jesús también sabía que era lo mejor estar a la diestra del Padre, porque Él mismo lo declara, dice, les conviene a ustedes que yo me vaya. Es mejor para ustedes que yo me vaya. Porque si no me voy, entonces el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes. Pero si me voy, lo voy a enviar, dice el Señor, ¿verdad? Antes dice, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, es necesario que Jesús ascendiera a los cielos, a la diestra del Padre, para que enviara a su Espíritu Santo. Y la venida del Espíritu Santo es la evidencia, oigan bien,
La venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés es la evidencia de que Jesús ya está a la diestra del Padre en la posición de autoridad, en su posición de gloria que Él tenía desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Jesús mismo envía al Espíritu Santo. Aquí le llama el Consolador, el Paracleto, o el Paráclito. Y aquí se traduce como Consolador, pero tiene más connotaciones. Ayudador, el que se pone al lado tuyo, el sustentador, el que te sostiene. Cuando decimos se pone al lado tuyo, quiere decir que cuando tú ya no tienes fuerzas, cuando tú ya no puedes más, Él te sostiene. Como decimos comúnmente, Él te mete el hombro. A lo mejor físicamente usted lo ha hecho cuando alguien está débil, cuando alguien no puede sostenerse. ¿Qué hace? Se pone al lado de Él y se sostiene, hace que se sostenga en usted lo sostiene. Esa es la idea del Consolador, esa es la idea del ayudador, esa es la idea del que se pone a tu lado para sostenerte, para ayudarte. Y también tiene que ver con como un abogado, alguien que se pone a tu lado para defenderte ante el tribunal, aún ante los que te acusan. El Espíritu Santo se pone a tu lado como tu defensor, como tu abogado. En otras palabras, Dios, por medio de su Espíritu Santo, proveyó de toda la ayuda que necesitamos aquí en esta vida, hermanos. Mientras estamos aquí en esta vida, Dios no nos ha dejado solos. Cristo no nos ha dejado solos. Él ha enviado su Espíritu para que esté con nosotros. Y debemos sentir que Jesús mismo está con nosotros, que su presencia misma está con nosotros, porque su Espíritu Santo está con nosotros. Amén. El Espíritu Santo y su labor para con el mundo. Dice en el versículo 8 de Juan 16, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí entonces tenemos la labor que el Espíritu Santo va a hacer con relación al mundo, y luego vamos a ver la función del Espíritu Santo que va a tener con relación a los discípulos, con relación a los creyentes. Con relación al mundo, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Eso quiere decir que el único que puede convencer al mundo, que el único que puede convencer a la gente de que es pecadora, de que es pecador, ¿quién es? El Espíritu Santo. Si tú le dices, se va a enojar. Va a decir, ¿quién eres tú para decirme? ¿A poco tú eres muy santo, eres muy santa, que me estás juzgando, me estás diciendo que soy una pecadora, que soy un pecador? Y hasta se enojan y nos batean. Pero si el Espíritu Santo hace esa labor en ese hombre, en esa mujer, el Espíritu Santo lo va a convencer, la va a convencer que es pecadora, que es pecador, y que merece la muerte, que merece el infierno, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando el Espíritu hace la obra en la persona, cuando lo convence, cuando lo persuade, cuando lo quebranta, hermanos, ese hombre, esa mujer caen postrados delante de Dios, quebrantados delante de Dios. Entonces, nosotros no podemos hacer esa labor de convencimiento, pero el Espíritu Santo sí, por eso fue enviado. Y aquí, hermano, dice que de pecado por cuanto no creen en mí. El mayor pecado que el hombre pueda cometer es el no creer en Cristo. Alguien podrá ser muy buena persona, hacer buenas obras incluso, dar su dinero para proyectos,
para dar de comer a la gente, para construir hospitales. Pero si no cree en Cristo, sigue en pecado. Y la paga del pecado es muerte. No verá la gloria de Dios. Y dirán, bueno, ¿y por qué se atreve a decir eso? Si hay gente que son un pan de Dios, si hay gente que son buenas gentes que la sociedad considera que se van a ir al cielo hasta con todo y zapatos, con todo y ropa. El mundo tiene su forma de juzgar, tiene sus propios criterios, pero Dios tiene otro criterio. Tan es así que a través del profeta Isaías dice que las mejores obras de los hombres, de las mujeres, las mejores obras de justicia, hablando en términos humanos, delante de Dios, son como trapos de inmundicia. Si no se hacen en gratitud a Dios, si no se hacen en respuesta a la obra de Dios en nuestra vida, a la convicción, a la fe en Cristo, por amor a Cristo, entonces esas buenas obras delante de Dios no tienen validez. Incluso Dios las ve como manchadas de orgullo, de soberbia, contaminadas, y por lo tanto Él no las puede aceptar, no las puede recibir como buenas obras. Las buenas obras solamente pueden hacerse en Cristo. Amén. Claro, hay buenas obras que benefician a la humanidad, que benefician a la gente. Y sí, en términos humanos, qué bueno que haya gente que hace esas buenas obras, que hace ese tipo de obras. Pero cuando hablamos de la relación con Dios en cuanto a la salvación, en cuanto a la justificación, esas buenas obras no pueden justificarle delante de Dios. No pueden ganarse el cielo, no pueden ganarse la vida eterna. ¿Por qué? Porque esa no hay que ganarla, esa hay que aceptarla. ¿Y cómo se acepta? Por medio de la fe en Cristo. Amén. La Biblia es clara en ese sentido, es clara en ese sentido. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso quiere decir entonces que la única manera de no perderse, de tener vida eterna, es por medio de la fe en Cristo. Y fuera de Él no hay posibilidad de salvación, no hay posibilidad de justificación, no hay posibilidad de vida eterna fuera de Cristo. Voy a leer lo que Hendrickson dice en su comentario a Juan, nada más un párrafo donde dice: por medio de la labor de testimonio que llevarán a cabo los apóstoles y sus seguidores, según aquí mismo en el capítulo 15, versículo 27, el Espíritu Santo no solo pondrá al descubierto el pecado del mundo, sino que en el caso de algunos despertará la conciencia de culpa que conduce al verdadero arrepentimiento. Y esto usted puede comprobarlo ahí en 1 de Juan 3:8. Habrá pesar genuino, dice, y un acudir al Salvador en busca de refugio y perdón. Habrá muchos casos de verdadera conversión, aunque el mundo en general seguirá persiguiendo a la iglesia. Y ahí hay evidencias como Hechos 7:51. Hermanos, el Espíritu Santo es el único que puede convencer al hombre, a la mujer, de su pecado, de que es pecador, de que merece el infierno, de que merece la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero el Espíritu Santo va a producir en él, en ella, verdadero, genuino arrepentimiento, pesar por su pecado, que le hará buscar a Cristo, que le hará buscar el perdón de Dios. Y ahí tenemos a muchos hombres en la Biblia, mujeres en la Biblia, y aún en la historia de la iglesia, que han sido tremendos en su vida,
Uno de ellos es San Agustín, por ejemplo. Antes de ser San Agustín, él era un hombre bien tremendo, ¿verdad? Absorbido por el pecado, pero cuando conoció a Cristo, cuando Cristo vino a su vida, él cambió totalmente. Y ahora es conocido como San Agustín. Y así podremos mencionar a otros ejemplos. Por eso, esa es la labor del Espíritu Santo. Convencer al mundo de justicia, dice el versículo 8, y cuando venga, convencerá al mundo de justicia. De justicia, dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el mundo juzgó y condenó a Cristo. El mundo representado por los principales sacerdotes, la religión, vamos a decirlo así, oficial en ese tiempo para los judíos, condenó a Cristo. Lo que diríamos representaba la autoridad judicial, condenó a Cristo, representada por Poncio Pilato. Y lo que es la sociedad, representada por aquella turba, por aquella multitud, también condenó a Cristo a la muerte. Crucifícale, crucifícale, gritaron. Porque consideraron que Jesús era los sacerdotes, el Sanedrín consideraron que Jesús era un blasfemo. Los romanos consideraron que Jesús era un rebelde, que se estaba sublevando en contra de César, en contra del imperio romano. Y la turba, bueno, ellos consideraron que ese hombre no encajaba con la sociedad de su tiempo. Fue juzgado, fue condenado. Y por eso, hermanos, Dios, al levantarle de entre los muertos, Dios estaba demostrándole tanto a los principales sacerdotes, tanto a los romanos, tanto a la multitud, a la sociedad de ese tiempo, que Jesús era el justo por excelencia. Y que por esa justicia el Padre no lo dejó en la tumba. Ni lo dejó en la cruz, ni lo dejó en la tumba, sino lo levantó de entre los muertos. Entonces la resurrección de Jesús proclama la justicia de Cristo, la aprobación del Padre. Y el Espíritu Santo fue enviado precisamente para reforzar eso, para dar testimonio acerca del justo, para dar testimonio acerca de Jesús. Voy a leer nuevamente, voy a citar a Hendrickson. Dice, por medio de la resurrección el Padre pondría el sello de su aprobación en su vida y obra. Está hablando acerca de la vida y obra de Cristo, de su Hijo. Él, el mismo a quien el mundo había llamado malhechor, por medio de una ida victoriosa al Padre, sería señalado como el justo. Y ahí vienen varios pasajes bíblicos. Así pues, el mundo sería convencido de justicia. Y esta convicción resultaría en la condenación del mundo, es decir, en la condenación de Satanás y de todos los que se negaron a arrepentirse. Sí, la justicia de Dios, que fue cumplida por la obediencia perfecta de Cristo, ha hecho que Cristo sea reconocido como el justo con mayúsculas. Y en su justicia dice que el justo padeció por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Nosotros, el ser humano, todo ser humano. Porque la Biblia dice que no hay justo ni un uno. Entonces, si no hay justo ni un uno, todos son injustos. Y el único justo, ¿quién es? Cristo. Y Él en su justicia, siendo justo, llevó sobre su vida toda nuestra injusticia. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros fuésemos declarados justos delante de Dios. Para que de esa manera nosotros tengamos entrada al reino de los cielos. Porque no entrará cosa inmunda delante de Dios. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que
el ser humano en sí mismo es inmundo delante de Dios a causa de su pecado. Y para que alguien deje de ser inmundo delante de Dios a causa de su pecado, tiene que ser lavado, limpiado de su pecado, perdonado su pecado, para que de esa manera pueda estar delante de Dios. Y la única manera en que el hombre y la mujer puede ser limpiado, lavado de su pecado perdonado, es por medio de la fe en Cristo. Y por eso ahora tenemos entrada a la presencia del Padre. Ahora incluso a través de la oración tenemos acceso al trono de la gracia. Y cuando llegue el momento que tengamos que abandonar este cuerpo, estamos convencidos que tendremos acceso, tendremos entrada a la presencia del Padre por la obra de Jesucristo a nuestro favor. Entonces, vean qué importante es Cristo para nuestra justificación, para nuestra salvación. Vean cuán importante es la venida del Espíritu Santo, porque de esa manera es que podemos decir sí a Dios. De esa manera podemos apropiarnos, por decirlo así, de los beneficios que Jesucristo obtuvo para nosotros por medio de su obediencia perfecta, por medio de su vida sin pecado y también por medio de su sacrificio, por medio de su ofrenda al Padre por nuestros pecados. Es por medio del Espíritu Santo que podemos apropiarnos de esos beneficios, de lo que Jesús hizo a favor nuestro. Por eso en el versículo 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermanos, Satanás ha sido ya juzgado, ha sido ya derrotado por Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aunque Él todavía está activo, aunque Él todavía tiene influencia en este mundo, aunque Él todavía está tratando de poner tropiezo a la iglesia, a los creyentes, es más, Él todavía está tratando de destruir, de desbaratar a la iglesia. Por eso levanta persecución en varios lugares de la tierra, en varios países. Aún aquí mismo en nuestro país hay lugares en donde hay persecución en contra de los creyentes en Cristo. Pero eso viene de parte del enemigo. Pero como se dice por ahí, es lo más que puede hacer, es lo único que puede hacer. ¿Por qué? Porque Él ya no puede hacer más. Aún eso Dios lo permite para que sus hijos y sus hijas dependan más de Dios, busquen más a Dios. Y sabemos que Él ya está vencido y en Cristo nosotros también podemos vencerlo. No en nosotros mismos, no en nuestra propia fuerza. Si nos ponemos contra Él en nuestras propias fuerzas, perdemos. Pero en Cristo, en el poder del Espíritu, podemos vencerlo. Por eso el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también decía que si resistimos al diablo, Él va a huir de nosotros. Podemos resistirle en Cristo, confiados en Cristo. Podemos resistirle y Él va a huir de nosotros. Entonces, eso lo ha garantizado Cristo mismo y lo ha confirmado enviando su Espíritu Santo. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Quiero citar aquí una parte del comentario bíblico siglo XXI de Editorial Mundo Hispano. Dice: el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El mundo no tiene una verdadera comprensión de la naturaleza del pecado, pero el Espíritu mostrará a la gente que son pecadores debido a su incredulidad frente a Cristo, como lo dice el versículo 9.
El Espíritu también convence de justicia, según el versículo 10, una idea inesperada hasta que se reconozca que la idea del mundo en cuanto a la justicia es muy diferente a la de Dios. Solo cuando el mundo sea convencido de lo vacío de su propia justicia, apreciará la justicia de Cristo, que ha sido reivindicado por su exaltación. La tercera actividad del Espíritu es la de convencer de juicio, según el versículo 11. Una vez más, el juicio del mundo es errado, al basarse en el príncipe de este mundo, pero como éste está condenado, el método del juicio del mundo queda expuesto. El mundo está condenado al mismo tiempo que su príncipe. En otras palabras, está diciendo aquí, hermanos, que el mundo tiene un concepto de lo que es bueno y de lo que es justo muy alejado del concepto que Dios tiene acerca de lo justo y de lo bueno. De tal manera que la Escritura dice que el hombre llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. A ese punto. Y lo vemos, hermano, no tengo que mencionar ejemplos porque usted lo ha visto, ¿no? Como, por ejemplo, no quiero dar muchos ejemplos, pero no puedo evitarlo. El mundo considera que es bueno reducir la población por medio del aborto. Para el mundo es bueno. Para muchas mujeres eso es bueno. De tal manera que si alguien se opone, sea alguien orando frente a las clínicas que practican el aborto, ¿qué hacen? La policía va y los toma prisioneros y los mete a la cárcel por estar orando frente a esas clínicas que practican el aborto. Piensan que juntarse hombres con hombres y mujeres con mujeres es bueno. El mundo ya lo ve como bueno. Y si alguien se opone, lo juzgan de que está discriminando, y también puede ir a dar a la cárcel. ¿Por qué? Porque el hombre a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Y esto, hermanos, también la Escritura lo explica. ¿Por qué? Porque dice Dios, los caminos del hombre, tus caminos no son mis caminos, ni tu justicia es igual a mi justicia. Los caminos de Dios, hermanos, son más altos que nuestros caminos, y los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. La justicia de Dios está muy por encima de la justicia del hombre. Los juicios de Dios son perfectos. La justicia de Dios es perfecta. En cambio, la justicia del hombre está corrompida por el mismo pecado. Así que, ¿quién es el que trae ese convencimiento? El Espíritu Santo. Nosotros nos podemos justificar a nosotros mismos. El hombre puede encontrar justificación a su pecado incluso en la Biblia. El adúltero puede justificar su conducta de adúltero diciendo: ahí está David, ahí está Abraham, ahí está Salomón, y eran hombres de Dios. Y quieren encontrar justificación en la Biblia misma, cuando la Biblia es clara en ese aspecto. Dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los idólatras, ni los mentirosos entrarán al reino de los cielos. Ni los borrachos, así lo dice en Apocalipsis, ni los borrachos entrarán en el reino de los cielos. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Lo dice Dios en su justicia, en su juicio, en su criterio. No en el criterio del hombre, no en el juicio del hombre, no en la justicia del hombre, sino Dios en su justicia
está diciendo esto. ¿Se dan cuenta entonces? La gran diferencia que hay entre los conceptos del hombre y los conceptos de Dios en cuanto a lo que es justo, en cuanto a lo que es bueno. Solo el Espíritu Santo es el que va a lograr convencernos de ello. El Espíritu Santo y su labor para con los discípulos va a fortalecerlos y capacitarlos. Según el versículo 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Esto tiene que ver con lo que más tarde el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:6, donde dice que la sabiduría del mundo no es igual a la sabiduría de Dios. Que lo espiritual tiene que acomodarse a lo espiritual. Y lo único que puede acomodar lo espiritual a lo espiritual es el Espíritu Santo. Porque dice que la sabiduría que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ya que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hermanos, mientras el Espíritu Santo no obre en el corazón de las personas, no comprenderán la manera de actuar de Dios. No reconocerán a Cristo como Señor y Salvador. Y seguirán haciendo su vida, seguirán viviendo a su manera. Ignorarán lo que la Escritura dice, ignorarán lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Porque el hombre natural, cuando habla de hombre natural, quiere decir el hombre no regenerado, la persona no regenerada, la mujer no regenerada, en quien no mora el Espíritu de Dios, en quien no mora el Espíritu de Cristo, en quien no mora el Espíritu Santo, no percibe las cosas del Espíritu, no entiende las cosas del Espíritu, no entiende las cosas de Dios. Solo el Espíritu puede ayudar a entenderlas. Sus discípulos iban a ser guiados a toda la verdad. Dice, pero cuando venga, en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que hay una sola verdad que es absoluta. Y yo sé que otra vez ahí el mundo no coincide en esto. No, ¿cómo? No puede haber una verdad absoluta. Para ti tal vez tu verdad es absoluta, pero para mí mi verdad es absoluta. Yo tengo derecho a decir lo que para mí es verdad. Tú tienes derecho para decir lo que para ti es verdad. Entonces no puede haber una verdad absoluta. La verdad es muy relativa, y aquí entraríamos a lo que es filosofar y todo. Pero hermanos, yo sí estoy convencido que hay una verdad absoluta, y no es la verdad del hombre, sino es la verdad de Dios. Amén. Gloria a Dios. También así que en uno de los salmos dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y así es, hermano. El único veraz es Dios. Así como el único santo es Dios, también el único que es verdadero es Dios. En Él está la verdad. En Jesucristo está la verdad. Jesucristo mismo es la verdad. Él dice, yo soy el camino. No dice yo soy un camino. Él es el camino que conduce a la vida eterna. Yo soy la verdad. No una verdad, la verdad. Yo soy la vida eterna. Solamente hay vida eterna en Cristo. Fuera de Él no hay vida eterna. Fuera de Él no hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres del cual podamos ser salvos. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y puede haber muchas verdades, sí. El hombre puede tener sus propias verdades. Y muchas de esas verdades se acomodan a la conveniencia, ya sea del hombre o ya sea de un sistema político, ya sea de un sistema religioso, ya sea de un sistema económico. Tienen sus propias verdades, tienen sus propias leyes, acomodadas a su conveniencia, pero la única ley
verdadera, la única verdad es Dios, está en Dios. ¿Y quién va a hacer esa labor de convencimiento? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que nos va a guiar a toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, dice. Va a dar a conocer los acontecimientos futuros. Dice el versículo 13, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto quiere decir, hermanos, que para empezar, el Espíritu Santo iba a guiar a los discípulos a toda verdad ya expresada en las Escrituras. Les iba a hacer entender el Antiguo Testamento con mayor claridad que lo entendieron los mismos profetas, que lo entendieron los mismos escritores. Los discípulos iban a entender con la ayuda del Espíritu Santo perfectamente bien las Escrituras. Luego también ellos iban a comprender en mayor profundidad las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús les habló, había muchas cosas que no entendieron. Incluso cuando Él les hablaba acerca de su muerte, de que era necesario que subiera a Jerusalén y que padeciera mucho de los principales sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, y que muriera y que después iba a resucitar, ellos no lo entendieron. Y Jesús por lo menos en 3 ocasiones había declarado esto y ellos no lo entendieron hasta después, cuando Jesús resucitó. Y aún cuando Jesús resucitó todavía había cosas que no entendían, pero cuando vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, entonces, hermanos, todo lo que habían escuchado de Jesús, lo entendieron. Todo lo que habían visto que hizo Jesús, lo entendieron claramente. Y por eso el apóstol Pedro, hermanos, el día de Pentecostés se levantó y empezó a decirles: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dice que se compungieron de corazón y dijeron: varones, ¿qué debemos hacer? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos, arrepiéntanse, para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio, para que sean perdonados sus pecados. Entonces es importante, hermanos, que entendamos que si no fuera por el Espíritu Santo, no hubiese traído convicción de pecado sobre aquella gente. No hubiera convicción de pecado actualmente si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Y también, sobre todo, que Él iba a enseñarles, a declararles lo que los profetas dijeron acerca de Cristo, lo que Cristo dijo acerca de sí mismo, lo que Cristo hizo. De tal manera que ahí tenemos como resultado el Nuevo Testamento, que nos hablan los evangelios acerca de Jesús, y luego las cartas nos hablan acerca de la obra de Jesús, cómo repercutió lo que Él hizo para la iglesia y sigue repercutiendo para la iglesia actualmente. Ahí está. ¿Quién lo hizo posible? El Espíritu Santo, porque es el mismo Espíritu que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento, inspiró a los apóstoles del Nuevo Testamento. Quiero terminar citando lo que dice Hendrickson. Dice: el Padre y el Espíritu son uno en esencia. Lo que el Espíritu oye del Padre lo murmura en el corazón de los creyentes en y por medio de la palabra. Busca constantemente las profundidades de Dios, las comprende y las revela a los hijos de Dios. Al decir lo que oye, el Espíritu es como el Hijo, porque éste también habla de lo que ha oído y visto cuando estaba con el Padre. En otras palabras, hermanos, así como el Hijo vino a dar a conocer la voluntad del Padre, el Hijo mismo dijo: lo que yo hablo no lo hablo por mi propia cuenta,
sino lo que yo digo es lo que el Padre me ha dicho que diga. Y lo que yo oí estando con el Padre, eso es lo que les estoy dando a conocer. Entonces, el Hijo vino para revelarnos la voluntad del Padre. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo revela con mayor claridad eso que vino a traernos Cristo, que es lo que el Padre le había encargado. El Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo mejor. El Espíritu Santo, igual que a los apóstoles, nos ayuda a entender mejor las Escrituras. Amén. Por eso es importante, ¿verdad?, que cuando abramos las Escrituras, aún antes de abrirlas, oremos para que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos ilumine para entender las Escrituras. Y lo va a hacer, lo va a hacer. Necesitamos entonces la ayuda del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Aquí el Señor, en el versículo 13 de Juan 16, aquí el Señor parece tener en mente principalmente lo relacionado a los eventos que precederán su segunda venida. Aunque Él mismo ya había revelado muchas cosas, ahí en Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25, usted puede leer esos capítulos con calma en su casa. Ahí Jesús da muchas señales de lo que va a acontecer antes de su venida. Y es más, le dice a sus discípulos: cuando ustedes vean estas cosas, sepan que la venida del hombre está cerca. ¿Qué cosas? Pues guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, nación contra nación, reino contra reino. Cuando vean señales en los cielos, sepan que la venida del hombre está cerca. Es así como ustedes ven que la higuera empiezan a brotar sus hojas y ya saben que el verano está cerca. También cuando ustedes vean estas señales, estas cosas, sepan que mi venida está cerca, dice el Señor. Entonces, ¿qué estamos viendo? Lo que está pasando, estas señales que Jesús mencionó ahí en Mateo 24 y 25. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la venida del Señor, ¿qué? Está cerca, muy cerca. Cada día que pasa está más cerca. Entonces tenemos que prepararnos. ¿Quién es el que nos concientiza de la necesidad de prepararnos? El Espíritu Santo. Él es el que está hablando a nuestro oído, a nuestro corazón, a nuestra mente. Prepárate. Está preparada, está preparado. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Es el Espíritu de Cristo que nos está preparando, que nos está advirtiendo constantemente. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues no prestar oído sordo a esa voz del Espíritu en nosotros. Así es que, hermanos, tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios, a la voz del Espíritu de Cristo que nos habla aquí a través de su palabra, porque esta palabra es la palabra del Espíritu, porque esta palabra es la palabra de verdad. Incluso aquí tenemos enfrente de nosotros Jesús orando ahí en Juan 17, dice: santifícalos en tu verdad. ¿Qué? Tu palabra es verdad. ¿Cómo somos santificados? A través de la lectura y obediencia de su palabra. Amén. Amén. Que así sea.